Exponen a orteguistas que se han trasladado a vivir a Estados Unidos. La mayoría tiene vínculos familiares con represores del régimen o han participado en la opresión dirigida por el Estado. Otros 14 nicaragüenses reciben la nacionalidad española. Dora María Telles incluida en la lista. Y el mundo de la música está de luto. Muere Tina Turner, leyenda del rock. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Y Slish Viechica. Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este miércoles 24 de mayo del 2023. Desde las redes sociales, activistas y opositores al régimen Ortega Murillo se han encargado de exhibir a seguidores de la dictadura, que ahora se refugian en Estados Unidos, un país al que, siguiendo el discurso del oficialismo, han tachado de injerencista, explotador y enemigo del mundo. La iniciativa pretende exponer a los adeptos de la dictadura de Nicaragua, quienes desde 2018 se han encargado de divulgar el supuesto discurso de agresión dirigido y financiado por Washington, y hoy se encuentran donde su agresor yanqui, describe el abogado Yader Morazán. Morazán, especialista en administración de justicia y ex trabajador del Poder Judicial, es uno de los que encabeza la campaña. En su perfil de Twitter ha identificado al menos a 10 de esos orteguistas que ahora gozan del privilegio de estar en Estados Unidos. Algunos, explica, han llegado acogiéndose al parol humanitario y otros inventando ser perseguidos políticos, cuando en realidad eran aduladores de la pareja dictatorial. En su lista ubica a Franklin Rodríguez, hijo del magistrado Fran Rodríguez de Matagalpa. También menciona a Yacer Rivera, de quien afirma fungió como paramilitar y es un ex trabajador del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Asimismo identifica a Cristian Pérez, otro parapolicía, así como periodistas del régimen o ex trabajadores del Estado. Morazán llama a opositores a informar a la Seguridad Nacional de Estados Unidos la presencia en la nación norteamericana de colaboradores de la dictadura. Yo lo que hago más bien es una condena moral. Porque yo sé, por ejemplo, que el asilo político no es exclusivo de una ideología. Ya como abogado yo lo manejo, no es exclusivo de una ideología. El asilo político es que alguien tenga amenaza de muerte, etcétera. Sin embargo, aquí, si vos te fijas, el enfoque que yo le doy es que apoyaban el discurso de que el gringo agresor era el que tenía la centralización del país así, y entonces salen a los brazos del agresor. Si vos te fijas, así lo enfoco yo. Jurídicamente hablando, en primer lugar, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado tenemos el parol, que el parol en el filtro, yo lo he tramitado ya en varias ocasiones, en el filtro no pregunta nada relacionado a la crisis del país ni nada que tenga que ver con la persecución política. A pesar de que la exposición de motivos del parol o la modificación de la ley se centra en eso, a la hora de tramitarlo, de eso no se pregunta nada, ni siquiera se verifica nada de eso. Ellos al crear esa ley, dieron cancha abierta. Y ahí es donde han aprovechado un montón de ordenistas, por un lado. Estamos hablando también de otras personas que antes del parol vinieron a pedir asilo político. Y esta parte me parece a mí muy interesante, porque muchas personas que incluso participaron como paramilitares, que son hijos de altos funcionarios, están gozando de estos beneficios en Estados Unidos, inventándose casos de asilo político. Otro que se ha sumado a esta denuncia es el periodista nicaragüense Abixael Mogollón. En redes sociales aseguró que propagandistas de Canal 4, Canal 8 y del 19 Digital ahora viven en el imperio que tanto odiaban. Carlos Salgado, camarógrafo de El 19 Digital, Amanda Pérez de Canal 8, Cristian Carrión de Canal 4 y Guillermo González, camarógrafo de La Presidencia, forman parte del combo que él delata. Mira, cuando vas a hacer una denuncia es porque tenés hechos puntuales, ¿verdad?, que señalar. Y aquí en muchos de estos casos no hay hechos puntuales. Sin embargo, si vos informás a las autoridades, cuando estas personas llegan a los puestos de ingreso, estas personas pueden ser cuestionados sobre esos puntos específicos que vos ya informaste. Es decir, bajo esa premisa, denunciar ya es una cuestión más que requiere mayor rigurosidad probatoria. El propósito de la campaña es viralizar a ciudadanos que se están aprovechando del parol humanitario.
que se supone tiene como fin disminuir la migración ilegal y respaldar a quienes en sus países de origen, Haití, Venezuela o Nicaragua, tengan escasez de empleo, sufran persecución política o demanden mejores condiciones de vida. El excarcelado político Miguel Mendoza y el periodista Donaldo Hernández también han presentado a otros seguidores de Ortega, que están de paseo o asentados en Estados Unidos. Este jueves, la administración de Pedro Sánchez dio a conocer la segunda lista de nicaragüenses a quienes se les otorgó la nacionalidad española, después de que en febrero de este año el régimen de Daniel Ortega los dejara en condición de apátridas. El Boletín Oficial del Estado recoge los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer miércoles 23 y en el que deciden hacer públicos los nombres de otros 14 nicas acogidos por el Reino de España. De acuerdo con el Real Decreto 383-2023, los 14 nicaragüenses que reciben la nacionalidad española por carta de naturaleza son Desiree Elizondo, agrónoma y esposa del periodista Carlos Fernando Chamorro, la exguerrillera, historiadora y excarcelada política desterrada Dora María Telles Argüello, los opositores miembros de UNAMOS Dulce María Porras y Héctor Mairena, los exdiputados Edipcia Dubón y Eliseo Núñez Morales. También está la investigadora Elvira Cuadra, el economista y empresario Gerardo Baltodano, así como los defensores de derechos humanos Gonzalo Carrión y Aide Castillo. Igualmente aparecen los expresos políticos Harry Chávez, Hugo Rodríguez e Irvin Larios. La completan el analista y exguerrillero Moisés Kazán. Los beneficiarios agradecieron este gesto por parte de España. En primer lugar, pues quiero como ciudadana, agradecer al gobierno y al pueblo español por resarcir de alguna manera un derecho del que el régimen Ortega Murillo nos ha despojado arbitrariamente. Me parece que es un gesto humanitario de mucha valía. Primero porque nos permite, porque aunque nosotros nos sigamos considerando, yo soy una nicaragüense y segoviana, como digo, que traigo en mis entrañas ese aire de las montañas de la cordillera de Pilto y Jalapa, y en mi corazón el río Coco. Sabemos que para efectos prácticos, cuando se nos quita la nacionalidad, eso no nos permite ejercer muchos derechos con los que nacemos. De manera que creo que también el gobierno español está mandando un mensaje al régimen, recordándole que la nacionalidad es un derecho con el que se nace, que ningún régimen ni gobierno puede quitarnos ese derecho, porque así está concebido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se reafirma una derrota, porque la comunidad internacional no está básicamente aceptando el tipo de política que tiene, e incluso España fue más allá al decir que toda la gente que sea declarada pátria por Ortega no van a actuar de la misma manera que otros países de América Latina. Creo que esto es algo que realmente le deja claro a Ortega que no es aceptable lo que él está haciendo con el pueblo de Nicaragua, que no es aceptable la manera en que él se está eternizando en el poder. El tema es un tema de documentación, de amparo de ley, pero no es un tema emocional. Emocionalmente, el agradecimiento profundo a España, pero emocionalmente mi vínculo es con Nicaragua. Y la patria es mucho más que un papel. La concesión de nacionalidad a los ciudadanos que fueron desnacionalizados por Ortega en febrero de 2023 se hace por carta de naturaleza, un trámite excepcional y mucho más rápido, que evita que continúen en situaciones de apátridas durante mucho tiempo. España fue el primer país de la comunidad internacional que ofreció otorgar la nacionalidad a los 222 nicaragüenses que fueron desterrados el 9 de febrero pasado.
El mismo ofrecimiento se hizo extensivo el 15 de febrero, cuando el régimen declaró apátridas a otro grupo de 94 opositores. Refleja el repudio a la dictadura de Daniel Ortega, a su atornillamiento al poder mediante la base de crímenes y represión. Creo que tiene un gran significado, obviamente no personal, pero también para todos los que hemos sido víctimas de la dictadura de Ortega, este gesto de solidaridad del gobierno español. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es la lucha. Esto nos da una protección, nos da una cobertura legal, nos acoge España como ciudadanos, pero eso no significa que dejamos de ser nicaragüenses. La dictadura de Ortega no tiene ninguna legitimidad, ninguna autoridad moral para despojarnos de la nacionalidad. Por supuesto, yo no esperaba que así como un día como hoy yo iba a amanecer europeo, pues, con el ofrecimiento de España hecho realidad. Es decir, España, el Estado, su gobierno nos ofreció la nacionalidad inmediatamente después del despojo absolutamente arbitrario. ¿Y cómo la recibo? La recibo precisamente con esa emoción encontrada, con todo lo que te contaba y te decía. Pues muchos sentimientos encontrados, porque en este recorrido ya de 5 años de intensa represión, 5 años de sistemática represión que sigue en curso, sigue en desarrollo, los crímenes de lesa humanidad, pues no estaba en mis cálculos de vida, y más allá ahora después de 60 años de edad, estar fuera de mi país, de mi charco, y como vos lo decís, despojado por la mente obcecada de la tiranía de los Ortega Murillo. A la fecha, 28 nicaragüenses han sido asumidos por el Reino de España como sus ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Álvarez, adelantó que ese proceso, que beneficiará a más de 100 nicas que han acogido el ofrecimiento, concluirá en agosto de 2023. La leyenda del rock and roll, un hito en la música y un ejemplo para millones, Tina Turner murió hoy a los 83 años, después de años batallando contra un cáncer intestinal, así lo confirmó el representante de la artista. Turner falleció en paz en su casa en Kinoch, cerca de Zurich, en Suiza, dice el comunicado oficial. La cantante, una de las más influyentes de todos los tiempos, será recordada por su larga lista de éxitos, entre los que se encuentran Proud Mary, River Deep Mountain High, What's All Got to Do With It o The Best. Turner nació como Anna Bullock el 26 de noviembre de 1939 y se crió en Knoxville, Tennessee. Cantó en el coro de la iglesia de su ciudad y a principios de los 60 se integró en la banda de Ike Turner. Enseguida, Ike vio el potencial de Tina y comenzó a diseñarla para el éxito, ejerciendo un control físico y psicológico. Más tarde, se casó con ella y Tina asumió el apellido de su marido. Los éxitos mientras comenzaron a llegar con canciones como A Fool in Love, pero el fuerte del dúo eran las actuaciones en directo, donde Tina, según confesó luego, desataba toda la rabia ante la opresión que vivía lejos de los focos. Ya en los 70, Ike y Tina Turner se convirtieron en el evento preferido de las estrellas blancas del rock. El primer tema en solitario de Tina fue Too Many Ties That Bind, lo que inmediatamente llamó la atención del productor Phil Spector, que luego también llevaría obras míticas como Let It Be de The Beatles. Hoy millones de personas en todo el mundo se han unido al recordar a una artística única y que marcó un estilo único, tanto musical como personal, durante más de medio siglo. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
El preso político Manuel Urbina Lara se convirtió en el nicaragüense número 27 en ser despojado de su título de abogado y notario público, según informó la Corte Suprema de Justicia, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante una circular enviada a jueces, registradores, direcciones y oficinas del Poder Judicial este 23 de mayo del 2023. La circular menciona la sentencia número 104 y supuestamente dictada por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y cita una ristra de 7 expedientes sin especificar nada. Por la fila de números se deduce que hacen referencia a expedientes que vienen desde los años 2014 hasta el 2017. El 8 de marzo de 2021, Urbina Lara fue condenado por la jueza local penal de Jinotega, Isabel Jarquín Valle, a 4 años de cárcel por el delito de homicidio imprudente, pese a la voluntad expresada públicamente por la familia de Rizo de mediar con el abogado. El exreo político y exaspirante presidencial Félix Maradiaga denunció recientemente el ataque del propagandista William Grigsby en su contra y de otros exreos políticos desterrados en Estados Unidos. Según Maradiaga, Grigsby, en su espacio pagado por el régimen Sin Fronteras, lo acusó de malas gestiones en el extinto Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, mientras que de Juan Sebastián Chamorro dijo que este recibió fondos federales. Además, acusó a su esposa, Victoria Cárdenas, de pagar más de $30,000 para lograr su libertad. Hay una serie de ataques llenos de mentiras y de calumnias enfocados específicamente en Juan Sebastián Chamorro y yo y nuestras esposas, que en ausencia nuestra lograron implementar una campaña internacional de incidencia por la libertad de los presos políticos, no solamente de nosotros. Por esa razón, yo he dicho que cuando escucho este tipo de ataques dirigidos y diseñados desde el Carmen, lo tomo más bien como un indicador de que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos golpeando a la dictadura donde más les duele. Al menos 2 agentes de la policía orteguista sirvieron como supuestos testigos en la audiencia expresa en contra de la opositora del barrio Países Bajos de Masaya, Yolanda González Escobar, quien el 13 de mayo fue secuestrada y llevada ante un juez del régimen de Nicaragua. La ciudadana fue sometida a varios interrogatorios con agentes policiales y acusada por el delito de ciberdelitos. Una jueza de esa ciudad admitió la causa en contra de la opositora, luego de escuchar el testimonio de 2 agentes policiales procedentes de Managua y tras la intervención de un veterano abogado que fungió como fiscal de la causa. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.